Bien, amigos, Horas Extras trata de llenar un espacio en este medio que quizás el día a día no permitan que uno lo pueda tratar en la forma que nosotros quisiéramos que ustedes lo vean y a veces que nosotros mismos reflexionemos sobre estos temas. En el año 2019 se publicó que en China apareció una enfermedad. Esa enfermedad se convirtió en una pandemia y ya para marzo del 2020, nosotros teníamos ya casos importantes en República Dominicana. Eso, solo eso, era suficiente problema para tomar en cuenta, ya que justamente en ese mes de febrero, marzo, abril, mayo y junio y julio, República Dominicana tenía previsto 2 elecciones y una transición. Es decir, que para febrero nosotros teníamos pautadas las elecciones municipales y para mayo teníamos las congresionales y presidenciales. Todo eso se cambió y aquí se llevaron a cabo elecciones municipales en otra fecha, un mes luego, y las presidenciales fueron el 5 de julio. Es decir, que nosotros tuvimos solamente un mes de transición. En ese momento, nosotros hicimos una propuesta absurda para muchos de que así como Estados Unidos durante la presidencia de Roosevelt tenía elecciones presidenciales, la pospuso y Roosevelt fue una excepción, ya que no se llevaron a cabo esas elecciones y Roosevelt gobernó 2 y quizás creo que 3 periodos, que no terminó porque murió en el tercero. Porque era imposible llevar a cabo unas elecciones en medio de una guerra en la que Estados Unidos ya se había metido. Cuando vimos esa situación en el 19, pues no le pusimos mucha atención porque China, pero cuando vimos que aquí no hubo elecciones en febrero y que en marzo teníamos mascarilla todo el mundo, si a eso le sumaban, número 1, que la pandemia estaba aquí, número 2, que no se conocían ni pruebas ni vacunas en ese momento, número 3, que se desató una discusión muy bien justificada, porque en esas primeras elecciones municipales surgió el tema de la forma de votar y por primera vez se votó de una forma en la capital y de otra forma en el interior. Esas fueron las razones porque creo que hasta se anularon esas elecciones
y se llevó a cabo el mes siguiente. Cuando nosotros vimos tantas cosas juntas y nos imaginamos que acababa de dividirse el PLD, fuerzas extranjeras con fuerzas nacionales habían logrado una alianza invencible, todo el mundo en contra del PLD y de Danilo Medina. Nosotros dijimos, pero aquí procede una posposición de las elecciones, con gobierno malo o bueno, pero ya con experiencia. Iba a surgir un gobierno de alianzas, iba a surgir un gobierno de una persona que era la primera vez que desempeñaba el cargo. Y eso de alianza siempre traía dificultades cuando se armaban los gabinetes. Efectivamente, todo eso ocurrió, pero nosotros que somos cabeza dura y que nos aprendimos hace mucho que desde un medio de comunicación no se gobierna y que el único lugar para gobernar es el Poder Ejecutivo. Y en algunos casos es imposible, porque en ese caso funcionó la Constitución. Resultado, surge el nuevo gobierno y ese nuevo gobierno con la mejor intención, que tenía una agenda que no tuvo que publicar porque sus hechos no fueron dando los resultados. Cumplir con sus compromisos. Había un PRM que era confiable para el presidente. Ese PRM fue a la presidencia, a la Secretaría Administrativa de la Presidencia, a la Consultoría Jurídica, y el PRM del presidente fue a Educación, fue a Obras Públicas, el gabinete de Luis Abinader. Ahora, había un grupo que desde un principio dio señales de que ellos tenían su propia agenda. El caso de Guido Gómez y el caso de Ramón Albuquerque, el caso del doctor Nina, el caso de Ramón Emilio Concepción, que deseaban posiciones en su gobierno para desarrollar su proyecto. Y eso iba a entorpecer la gestión de Luis Abinader. Por tanto, lo dejó fuera, pero le cumplió al resto. ¿Cuál fue la clave del triunfo? La clave del triunfo, yo no me voy a cansar de decir, Danilo y el PLD tenían suficientes recursos para ganar unas elecciones. Si Leonel se hubiera quedado quieto. Leonel no podía, por tercera vez, lo hizo en el 19, lo hizo en el 20, no iba a ceder. Y decidió dividir el partido. Pueden decir, pero lo que se llevó fue una pequeña porción. Sí, lo que se computa, 3%, no. Hay un porcentaje que se fue con la fuerza del pueblo y se fue con Leonel. Pero se fue tan tarde que solamente sirvió para marcar la diferencia. El otro sector de Leonel Fernández votó directamente por Luis, o ustedes recuerdan, porque no, las cosas es que hay pruebas, que Félix Bautista y el grupo de los senadores
en esas elecciones estaban en la boleta del PLD. Y el PLD votó por esa gente. Y al otro día que ganaron en sus provincias, se fueron con la fuerza del pueblo y ahí fue que el PRM le pagó a Leonel la división del PLD, dándole la segunda mayoría en el Senado de la República. Le dio la mayoría porque 2 o 3 senadores que ganaron en la boleta del PLD se fueron con la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo se convierte en un poder. No lo reconocieron como tránsfuga, sino como patriota. No, hicieron un derecho de irse. Inclusive se lo reconocieron como tal. Eso fue solamente en el Senado, pero coincidió que en ese momento también cumplieron algunas cortes, dentro de ella la Junta Central Electoral, en la que hay representantes de la fuerza del pueblo, y creo que en el Tribunal Superior Electoral. Es decir, que el presidente Fernández armó un partido que, aunque en ese momento parecía muy pequeño, tenía el respaldo de 20 años de presidente del PLD y 12 años de presidente de la República, lo que le dio base para hoy ser una tercera fuerza, con tiempo suficiente para competir con el propio PLD y con el PRM. Entonces, esa situación produce que el presidente Luis Abinader, que es por primera vez presidente, que el presidente Abinader tiene que cumplirle a sus aliados, pero le cumplo a Leonel, pero ya terminé. Ahora Leonel es su contendor. Ahora Leonel es su contendor. Le cumple a los pequeños aliados, colocándolo en diferentes cargos. Le cumple a Participación Ciudadana, que es el instrumento que tiene Estados Unidos localmente para llevar a cabo su agenda. Hay gente que dice, pero eso no es verdad. Óigame, ya estamos hartos de hablar de lo mismo, ¿eh? Participación Ciudadana es el brazo local del programa de Estados Unidos aquí en el país. Y le coloca en los principales cargos que Estados Unidos señala, que son a todos los ex coordinadores de participación, los coloca en cargos determinantes. Cancillería de la República, compras y contrataciones y Embajada de España. También se habla de educación superior. No, es una coincidencia que educación superior esté ocupada por el doctor Franklin García Fermín, que ya era un dirigente importante del PRM, inclusive fue precandidato a la presidencia, y que su esposa es coordinadora de participación, pero su posición no se debe a una imposición en el listado anterior. Migración no, tampoco. En migración no, el hombre de migración es un hombre de Leonel, pero el de la frontera, el señor Lozano, el señor embajador de España, el señor Compras y Contrataciones y el canciller son los que señalan ellos mismos que deben de ir y le cumplió Luis Abinader. Tanto es así
que ustedes no han visto cambios en esas posiciones. Es decir, se cumplieron 2 años, pero a esa gente no se han movido ni se han tocado, ni creo que se vayan a hacer. A Estados Unidos le cumple y tan pronto toma posición dice, no queremos nada con China, ni siquiera en áreas de influencia, ni puertos ni aeropuertos. Y todo lo que se había avanzado, cuando Danilo Medina se le ocurrió la idea, que no sé si es buena o mala, de ir a China, juntarse con el jefe de China, y ahí mismo el PLD de Danilo se condenó a salir del poder, porque no importa quién ganara en Estados Unidos, China era el opositor y nosotros estábamos haciendo negocio con China. Eso se desmantela. Lo que queda es un embajador simbólico, uno aquí, uno allá, pero no hay nada definitivo en esas relaciones. Es decir, que el presidente de la República le cumple a Hipólito Mejía, acepta la alcaldía de la capital, acepta varios cargos electivos en el Congreso del partido, acepta el sector agropecuario, porque el PRM no lo hizo Luis, quien lo hizo fue Hipólito, y le entrega eso, y le entrega un hombre de confianza para el Ministerio de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque en los 20 años del PLD, si usted revisa una carrera militar, se va a encontrar que cuando el PLD llegó en el 96, muchos militares que hoy son generales de brigada, tenientes generales, jefes del ejército, la marina, la aviación, eran simples oficiales. Y quien hizo esos oficiales fueron los PLDistas. Entonces, Hipólito recomienda a Díaz Morfa, que es de la vieja guardia. Por eso es que tampoco lo mueven, porque se tiene la temperatura de las Fuerzas Armadas en la mano. Entonces todo ha sido en una forma secuencial que mucha gente no se ha dado cuenta de lo que ha pasado. Aquí también hay una persona que no se le han cumplido por una razón, porque no se les ha ofrecido nada. Cuando hay una campaña política, todos los sectores económicos poderosos acuden al que va a ganar y le dan recursos a todos, al que va a ganar y al que puede ganar. Es decir, que tanto Gonzalo Castillo como Luis Abinader recibieron ayuda de personas involucradas en, número 1, suplidores del Estado. Número 2, personas que tenían deudas por cobrarle al Estado. Número 3, narcotraficantes que querían protección. Número 4, evasores de impuestos y empresarios con problemas de ser en cualquier momento enjuiciados o que se le cobre lo que le deben. Esa gente acudieron corriendo. Y el juego de azar, que aunque es legal, como son todos los vicios, juego, cigarro, alcohol, tienen un asterisco. Son legales porque ya los gobiernos no pueden evitar la cantidad que ellos aportan al presupuesto
y no podían prescindir de ellos, pero no es porque les sea agradable. Ahora mismo Estados Unidos está tratando de incluir las drogas y legalizarlas para incluirlas dentro de ese grupo, las adicciones. El juego, el tabaco y el alcohol. Faltan las drogas. Entonces, eso es lo que mucha gente se equivocó. Cuando esa gente fueron a ofrecerle a los partidos, muchos partidos tenían la esperanza de que se siguieran comportando con ellos como se comportaban en el pasado, que era que lo dejaban tranquilo y le daban hasta áreas. Aquí en República Dominicana, el juego estaba en manos del juego. La lotería estaba en manos del juego. Y a veces los presidentes se confunden, pero si se confundió Abinader, lo corrigió. Se equivocó en la lotería, destituyó el de la lotería. Y el que se ha equivocado, como por ejemplo, hay un sector económico que no es delincuencial, sino que quiere influencia para poder ejecutar sus planes, sobre todo planes en energía, que es el sector Vicini. Tenía 3 funcionarios: Presidencia, Edenorte y en el programa ese de turismo, también en Catalina. Tenía 4, pero resulta que ¿quién iba a adivinar que la Procuraduría encontró que el principal contratista de la cárcel que dio motivo a que la Procuraduría persiga al ex procurador de la República, apareció que era el ministro de la Presidencia? Lo siento mucho, no lo sometió a la justicia, pero aprovechó que cumplió los 2 años y le aceptó su renuncia. Una forma elegante, pero se le fue a Vicini uno ahí, como se fue Furcal. Furcal es el arquitecto de la candidatura de Luis Abinader en el PRD, que después se convierte en PRM, pero es el que todo el tiempo mantiene a Abinader presidente. Pero le llegó tantas indelicadezas o tanta presión que lo único que hizo fue destituirlo. Y para protegerlo, lo deja en la presidencia porque no puede hacer a su ex mano derecha política, le hace eso. Entonces, hay una serie de medidas que el país tiene que ir entendiendo, que por más que se quiera institucionalizar el país, aparecen algunas gotitas de aceite que drenan del motor y que uno no sabe qué está pasando. Una, el tema de me siento cómodo con el presidente del Senado y con el presidente de la Cámara de Diputados. No tenemos problema porque Pacheco es de los nuestros, pero resulta que Pacheco conoce el mecanismo del PRD, del PRM, de los reformistas, porque es un tigre legislativo. Ha sido ya presidente 2 veces de la Cámara de Diputados. Pero llega Eduardo Estrella, que es un aliado, y Eduardo Estrella hace una gestión decente, bonita, bien hecha, y hace sentir cómodo al Poder Ejecutivo. Pero tiene un problema,
que no reparte el presupuesto del Senado. Y empiezan a haber senadores que quieren ocupar, quieren su güiro, el güiro de siempre. Entonces, quieren quitarlo. ¿Quién es que va al Congreso y convence al resto de los senadores, que son 30, ¿verdad? O 31, no sé, y les dice que es necesario? Es el presidente del PRM, porque el mismo PRM tenía 2 candidatos. El PRM tenía 2 candidatos para sustituir a Estrella. Entonces, quien va es José Ignacio Paliza, presidente del PRM, y Carolina Mejía, alcaldesa y secretaria general. No, esos no son los que van. Quienes van son el administrador del Banco de Reservas de la República Dominicana y el director de aduanas de la República Dominicana. Entonces, a buen entendedor, pocas palabras. ¿Cómo es posible que los 2 principales manejadoras de recursos del Estado son los que convencen a los senadores de que es conveniente dejar a Eduardo Estrella? Le mandan uno que le hable el idioma que ellos quieren. Samuel, es verdad, el gran, después de Furcal, en el área económica, es el gran arquitecto de esa candidatura en las 2 campañas de Luis Abinader. Y Yayo Lobatón igual. Entonces, eso son signos de que no todo se da. Como por ejemplo, ya dijimos cumplir con los compromisos, ya dijimos no chinos, pero hay otra cosa, un gobierno joven, gobierno del cambio, y lo mejor es el cambio, pero resulta que el único signo que teníamos para probar que era un gobierno del PRM era Milagros Ortiz, 82 años, estaba ahí, pero resulta que comienzan a surgir problemas, y cuando estalla el problema de la lotería, en que un banquero hace un fraude rarísimo con los sorteos y perjudica a las otras bancas, porque ese fue su error, que no lo hizo para su sector, lo hizo para el de él. Tienen que destituirlo. Entonces van y despiertan a Kiko Tabar, que está lúcido, consciente y con 80 años, pero pertenece a la vieja generación, y le piden que vaya a administrar la lotería. Entonces, esas son de las cosas que se querían eliminar, pero a veces se necesita la experiencia, porque ustedes tienen toda la teoría y la práctica. Se le arma un lío en el Congreso. No es verdad que Paliza lo va a resolver, aunque él fuera senador, porque él fue senador. No, lo resolvió el del banco y el de la aduana. El tollo que hizo el administrador de la lotería, no, lo resolvió Kiko Tabar, que sí, hasta él tuvo que protegerse y creó una comisión que lo protegió. ¿Ustedes saben a quién? A los 2 obispos negros. Puso a los 2 obispos negros, que son los 2 obispos más importantes que tiene la República Dominicana. El de Santo Domingo y el de Higüey.
lo convenció de que le acepten esa comisión. Y si le faltaba algo, tiene ahí al abogado de Participación Ciudadana, a Francisco Álvarez Valdés. Si usted no me cree, pida quiénes son los miembros de la comisión asesora de la Lotería Nacional. Aún así, ese poder, que es poderosísimo, que tiene poder en Hacienda, tiene poder en la lotería, con Kiko fue fusionado y todavía hoy tiene dificultades porque los banqueros son un poder y están en el Congreso, tienen muchísimos diputados y senadores que obedecen sus lineamientos. No es fácil gobernar, pero en medio de todo esto surge también que ya es hora de decir si Abinader va o no va a las elecciones de reelección. Tiene que decirlo. Y dice, vaya o no vaya, todas las medidas que tomemos van a decir que son electorales. Sí, todas las visitas, todos los Picasso, todos los palazos, todas las cintas que se corten, de ahora en adelante serán electorales, porque siempre ha sido así. El segundo año es año electoral. Ya el 23 aquí no se va a hablar de otra cosa. Primero se va a hablar del PLD, a ver quién es el candidato. Tan pronto el PLD tenga su candidato, ya se sabe que Luis Abinader, PRM, Leonel Fernández, Fuerza del Pueblo, y PLD, o Margarita, o Abel, o no sabe quién, porque van a venir alianzas que se hacen para la primera vuelta y alianzas que se hacen para la segunda vuelta. ¿Cuáles son las de segunda vuelta? Muy sencillo. Se hace una alianza entre Luis Abinader y Leonel Fernández. Ok, vamos a luchar en la primera y no somos enemigos, pero en la segunda, el que saque menos votos apoya al que saca más votos para la segunda vuelta, porque nadie va a sacar el 51%, a menos que hayan alianzas de antes de. Por ejemplo, ¿cuál es la alianza que Luis Abinader le puede tener un temor? ¿Y cuál es la alianza que los otros dos tienen miedo? La alianza es que ser candidato del gobierno se tienen recursos que no tienen los otros. Segundo, ya los que siempre dan dinero no los van a seguir dando porque lo han engañado, según ellos. Y yo creo que fue bien lo que hizo el presidente. Usted no podía comprometerse de que si tú me das una ayuda era para yo protegerte o poner un director de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Fíjense que ese no lo cambian. ¿Saben por qué? Porque ese lo puso Estados Unidos. Ese director que está ahí lo puso Estados Unidos. Por eso es que usted ven tantas drogas que apresan, porque la DEA es que está haciendo las operativas. Toneladas. Por tonelada la están. Pero si hubiese estado en manos de dominicanos, no fueran tantas. Entonces, si las preocupaciones es cómo se va a comportar el PRM, ¿se va a ir aliado al PLD como antes o se va a ir aliado a Luis para la segunda vuelta? Nadie sabe. Pero ¿y si ocurre algo? Que es que Leonel Fernández deponga sus aspiraciones y digan, nosotros
nos vamos a apoyar desde el principio a Luis Abinader. Cosa que no es posible porque ya los signos que hay son signos de que ellos van a ir separados. Pero hay otro, y es, ¿y si el PLD se une de nuevo? Yo no lo creo, porque ya tuvieron mucho tiempo para unirse. Ahora mismo, yo me niego a pensar que Omar Fernández, hijo de Leonel, hizo una declaración esta semana que fue una torpeza o que fue con intención de crear algo. Que el PLD todavía se va a dividir. Todo el mundo está esperando que si el candidato no es Abel Martínez se va con Leonel. Pero esas son cosas que se callan, no se dicen. También puede ser que Danilo haga dos bellaquerías, que haga una alianza con el gobierno y diga, bueno, en la segunda vuelta o ustedes nos apoyan a nosotros o nosotros lo apoyamos a ustedes. Y le ponga a Margarita, porque poniendo a Margarita va a ocurrir una situación que no es inédita en el país, que dos esposos, ex esposos, se enfrenten y va a pasar lo que pasó en Guatemala, que ese divorcio nadie lo va a creer y van a pensar que se divorciaron para ir a elecciones. En Guatemala pasó eso, se divorciaron y después el país dijo, no, esos se divorciaron para ir a elecciones, porque ellos tuvieron muchísimo tiempo separados y tuvieron... Entonces, los papás de la misma hija se van a enfrentar a muerte. No es verdad, no es verdad. Entonces, la situación es que además de todo lo que le hemos dicho, de los problemas que tiene el gobierno, está el problema electoral. Cómo el presidente, con imposibilidad de conseguir los mismos aliados y con la dificultad de que el Estado no está en condiciones de mantener y subsidiar y financiar candidaturas, ¿cómo se las va a ingeniar para poder llevar a cabo unas elecciones y competir con los otros? Ese es un problema. Pero también estamos viendo que algunas cosas, y eso se lo digo y se lo voy a repetir, y pido perdón porque mucha gente dice, pero ya eso lo han dicho muchas veces. Nunca será muchas veces. Este gobierno hace cosas que son buenas, porque más o menos el presidente hace cosas que como una carta de intenciones. Yo quiero hacer un elevado en Santiago. Yo quiero hacer una carretera Puerto Plata-Santiago. Ese es un deseo. Y cuando tenga los recursos inmediatamente, eso está bien. Porque miren, ya los Alcarrizos ya es un hecho. Ustedes tienen ahí que eso va muy bien, porque aparecieron esos fondos. Ahora, yo me pregunto, las críticas. Usted coge al presidente Fernández y se encuentra que él todos los días, ahora con el discurso, mucha espuma y poco chocolate. Presidente Fernández, usted ayudó a este gobierno. No le luce criticarlo, no le luce. Usted puede decir, te apoyé y te voy a ayudar a gobernar, pero el que sabe soy yo, porque el único que sabe parece que es él. Y ahora resulta que todos los días le meten una crítica al gobierno. Y el gobierno no tiene quien le escriba, porque el que contesta es el presidente. Y yo les voy a decir que
No hay forma de que Luis Abinader resuelva los problemas del país de otra forma que no sea como lo está haciendo. Que digan cómo. Miren, Europa es un país, un continente que está lleno de problemas, pero no solamente en lo macro, sino en todo. Y nosotros nos beneficiamos o nos perjudicamos de la situación que surge en Europa o que pueda surgir. Miren algunas cosas que está viviendo Europa y que nuestro querido gobierno no tiene un personaje que pueda decir, miren lo que está pasando. Hay una guerra entre Rusia y Ucrania y nosotros tenemos problemas de precios porque hay problemas de combustible. El gas natural que le da al mundo Rusia es un 20%, pero de ese 20% es un 45% que le da Europa. Entonces, ya tienen problemas. El petróleo es el principal productor de urea. Hay problemas. Los granos, hay problemas. Pero no hay quien lo dice. ¿Por qué aquí las cosas están caras? ¿Qué come el pollo? Granos. Entonces, hacemos una cantaleta con el pollo a 35 y ahora a 50, pero nadie dice por qué. Porque no conviene, estamos bien. Estamos muy bien para cómo están las cosas, pero no hay quien lo diga. Y en el mismo Europa hay problemas. Entonces, en España, oigan el problema de España. Pedro Sánchez, presidente del gobierno, está hablando de cuando el poder corrompe. Están hablando de corrupción en España. Otra cosa, Europa está en una encrucijada. La guerra de Ucrania ha revelado una verdad sobre Rusia. Quien no haya querido advertir antes que el Estado de Putin tiene tendencia a ser un Estado imperial, hoy tiene que enfrentarse a la realidad. Rusia nunca ha sido una democracia. Primero los zares y después el comunismo. Y ahora Putin. Teníamos el problema de Iberia resuelto. Viajábamos en Iberia, Iberia-América, América-Europa. Ahora resulta que teníamos después, hace años, Air Europa, con un hombre que era muy amigo de República Dominicana y que casi dirigía Air Europa desde aquí. Pues resulta que ya Pepe Hidalgo ha limitado su inversión y no tenemos las mismas. ¿Es una tontería? No es una tontería. Era una forma fácil de ir a Europa. Ahora aparece una sequía. Señores, ustedes saben lo que apareció en el río Rin, en Alemania, cuando pasa por Alemania. Barcos de la Segunda Guerra hundidos, que la sequía lo ha dejado al descubierto. Ese es el nivel de esa sequía. Rocas aterradoras que han aparecido. Los lechos de los ríos emergen. Sigo. La historia sequía del Rin y del Danubio amenaza paralizar el comercio de Europa.
esos dos ríos atraviesan de norte a sur muchos países de Europa, muchos países de Europa. La primera ministra de Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca se consideran los países nórdicos y que ahí está la sociedad en su pleno desarrollo. Pero resulta que hay una joven, porque esa sociedad es tan avanzada, que puso una mujer de menos de 30 años en el poder. Y ella, pues, hizo lo que hacen las mujeres de menos de 30 años. Fue a una chercha de jóvenes y le tomaron fotos. Pues resulta que ella, como la tomaron ahí, se presentó para que le hagan una prueba antidoping, porque ella no ha hecho nada ilegal. Porque si tú estabas ahí, tú estabas usando lo que los otros usan. Entonces, se está haciendo una prueba antidoping. ¿Cómo Suecia aprovecha las 24 horas de sol de verano para mover una de las economías más modernas del mundo? Ya está aprovechando el sol. Y las dos informaciones más peligrosas que no sabemos por qué aquí no la utilizan. Y yo digo, y si Holanda y Reino Unido están metidos en una encrucijada, ¿por qué nosotros que no producimos ni granos, ni petróleo, ni gas natural, ni tenemos plantas nucleares? ¿Por qué nosotros no utilizamos eso para resaltar el trabajo que el gobierno está haciendo? Porque en el gobierno no hay nadie que tenga la noción ni le duele, creo, ni a los mismos que están en el gobierno le duele esto. Las familias holandesas afrontan fuertes pérdidas, pero no dicen de precio, sino de poder adquisitivo y un aumento de la pobreza. Señores, Holanda es la nación que ha demostrado que siendo un país pequeño, se puede tener un mayor rendimiento de la leche. La leche holandesa es un ejemplo de eficiencia. Autosuficiente y de exportación. Y tiene problema, ahora no dicen de precio, de poder adquisitivo. Okay. Y están protestando, pero hay algo más. Oleada de huelgas en el Reino Unido por la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores del Reino Unido. Pero hay otro problema. El Reino Unido, por un lado, tiene el problema de que se está llenando de inmigrantes que tienen un nivel cultural diferente al de ellos, otra religión, otra educación, muy bajo nivel académico, y le están contaminando su territorio. Pero ahora resulta que esos países se ocuparon de reducir la población y limitar los nacimientos, y se puso viejo Europa. Y ahora resulta que esos emigrantes, ellos tienen que aguantarlos. Los necesitan. Le está pasando lo mismo que le está pasando a los ricos con el tema de la población. Miren, los ricos del mundo se reunieron en los años 70 de diferentes países y vieron que en el mundo era difícil que se pueda seguir manejando con 8.000 millones de habitantes que en el 2030 vamos a tener. Dice, bueno, aquí hay un problema, y es que no hay forma de buscarle comida a esta gente,
porque además los pobres son los que más se están reproduciendo. ¿Qué tenemos que hacer? Limitar los nacimientos, y provocaron campañas para limitar los nacimientos en los países pobres. Y cuando ellos ven que hay países que no tienen mano de obra, dicen, pero el problema es que estos pobres también son un mercado. Entonces, ¿qué hacen? Que siguen con preservativos, pastillas, ligadura de trompas y aborto. Y comienzan una campaña en el mundo entero a provocarlo. Y otras cosas como, por ejemplo, casar personas del mismo sexo, que eso limita la población, porque 2 hombres no paren y 2 mujeres no paren. Hicieron todo lo posible, planeadito, para que eso sea así. Exactamente todo lo hicieron, pero resulta que se dieron cuenta que había otros sectores que no estaban con eso. La Iglesia Católica jodiendo con los nacimientos y con el aborto. Entonces tenían que echar mucho pleito. Entonces comenzaron ahora a hacer negocios, porque ellos siguen haciendo negocios. ¿Ustedes saben quién es el terrateniente más grande que hay en Estados Unidos? Bill Gates. Los cuartos que se ganó en la computadora lo está usando comprando tierra para sembrar comida en Estados Unidos, para venderle comida al mundo entero. Pero también se fueron a Dinamarca a negociar con el gobierno danés la isla de Groenlandia, porque con la deshielo, Groenlandia es una mina de agua, claro, de todo, porque también aparecen recursos naturales y minerales. Sí. Y están preocupados porque en el Polo Norte, con el deshielo, los grandes beneficiarios son Rusia, que tiene toda la Siberia metida en el Polo Norte, da la vuelta, sí, y un poquito de Canadá. Entonces, están metidos 2 pies en el mismo zapato. Y todo eso, aunque usted no lo crea, afecta aquí. Y los políticos dominicanos no te hablan. Mire, los políticos dominicanos no te hablan de nada. Tú le preguntas a un político dominicano, ¿qué tú crees del problema haitiano? Y te dicen, la ley. Y otro dice, el muro. Pero no te dicen a ti que ahora despertó Pelegrín, después de que yo tengo 2 años diciéndoselo. Digo, Pelegrín, están en un camino peligroso. Me encuentro raro lo siguiente. ¿Por qué Estados Unidos no controla los nacimientos en Haití? El único país pobre que Estados Unidos no tiene programas de control natal es Haití, y aquí lo tiene. Y aquí tiene gente trabajando en aborto y en la ley, pero en Haití no. ¿Por qué? Porque quieren que Haití se llene de gente y que cojan para acá. Una vaina perversa de Estados Unidos, que son unos perversos. Y yo no soy comunista, pero es una decisión perversa. Ahora resulta que llenan de armas a los delincuentes y están creando lo que era el ISIS en Haití. ¿Te acuerdas del ISIS? Sí. Lo crearon en Siria y después no supieron cómo resolverlo. Ahora resulta que ellos simularon unos secuestros a unos religiosos y han hecho todos los teatros habido y por haber. El talibán utiliza armas americanas, ¿verdad? también, y allá es un gobierno en Afganistán reconocido y admitido por él. Cuando estaban los rusos, americanos no ayudaban. Entonces, ahora resulta que Estados Unidos le da armas y dinero a los que son
propiciadores del caos en Haití. No hay gobierno, matan al presidente y tienen otra cosa. La frontera está llena de ONG, no hay un guardia dominicano que impida que una mujer entre a parir. ¿O ustedes creen que las mujeres de Cabo Haitiano cruzan la frontera y a lo mejor le quitan unos cuartos? Pero yo me pregunto, dice alguien, le quitan 5,000 pesos. Y yo me pregunto, ¿y una mujer de Cabo Haitiano preñada tiene 5,000 pesos para dárselo a un guardia haitiano y otros 5,000 pesos para dárselo a un guardia dominicano? No es verdad. Los traen y los llevan a la maternidad 400 kilómetros y nadie se atreve a tocarlos. Y si tú vas a un hospital, te dicen, tu tarjeta es seguro. Pero a un haitiano no le dicen nada. Ni para inscribirle en la escuela tampoco. Cosa que está bien. Ahora mismo vimos ahí una comunidad que está diciendo, bueno, en la ciudad Juan Bosch, la comunidad dice, los hijos de nosotros no caben en la escuela porque ya está lleno. Entonces, extranjeros, porque la prensa es la primera que es cómplice, porque quieren su visa. Lo que pasa es que conmigo hay un problema. ¿Para qué yo quiero una visa a los 80 años? ¿Para coger para dónde? ¿Para qué? ¿Para un tratamiento? Aquí está. Aquí te lo hace. Todavía, a lo largo de la historia, incluso hemos estado mencionando en el programa en estos días, comenzando el hecho de la coronación de la Virgen en estos días, lo hizo usted que recordara cuáles fueron las razones por las que hace 100 años se sacó a la Virgen de la Altagracia y se paseó para mostrarla como un símbolo de identidad nacional durante una ocupación americana. Porque aquí siempre... Nadie ha resaltado eso que tú estás diciendo, sí, que la coronación del 22 fue el Monseñor Noel que propició esa marcha para protestar contra la invasión que tenía 8 años en el país. La primera intervención americana. Entonces, pero eso no se quiere decir porque no queremos ofender a nuestro Señor Jesucristo. Y ya uno se está hartando. No por mí, porque ¿qué importa? ¿Qué importa? Por tu hija, que no sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Y además, que quiero decirle una cosa, en Estados Unidos, se puede hacer todos estos pronunciamientos, porque allá hay más problemas que aquí. En Estados Unidos están violando la residencia de un expresidente para buscar los papeles que él se llevó. Eso está pasando en Estados Unidos y él dice, ¿qué van a encontrar que yo no lo sepa? ¿Qué van a encontrar que yo no sepa? Y ahora quieren hacer una ley de secretos. Una ley de secretos que es muy restrictiva y que se va a acusar de una violencia de la democracia. Entonces, un pobre infeliz que se puso para que pierda unas elecciones con muchísimos problemas de salud, porque el señor Biden no es el hombre con capacidad física y mental para iniciar un gobierno en los Estados Unidos. El establishment lo puso. Hicieron todo lo posible para ganar. Los errores del otro idiota, pero un idiota que no se equivocó, porque no hizo ninguna guerra y los americanos vivieron mejor. Y es lo único que le interesa a ese país, vivir mejor. Entonces yo quiero concluir con lo siguiente. Miren, señores, aquí a veces se usa, es muy común, que cuando muere alguien se ponen de acuerdo los políticos para encontrarse en las funerarias.
Ayer se repitió otra escena de ese tipo. Murió la mamá de Temístocle Montaz y Luis Abinader y Danilo se encontraron. Se saludaron y hablaron un poquito. Eso ocurrió ayer. Y eso va a ocurrir mucho, pero para que haya acuerdo no hay que morirse nadie. Eso lo pueden hacer a través de interpósita persona. Y lo que se dice es lo siguiente. Luis Abinader ya es el presidente. Eso no se puede cambiar. Si Trujillo 30 años, Balaguer 22, Leonel 12 y Danilo 8, ¿por qué Luis no 8? ¿Por qué no 8? Entonces aquí tenemos los predestinados. Hay que pensar en que Hipólito Mejía, Luis Abinader, Leonel Fernández y Danilo, son 4 presidentes que hemos tenido, 1 que tenemos y 3 que hemos. Por primera vez tenemos 4 presidentes vivos. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo y enfrentamos todos estos problemas No, hay uno que dice soy yo y el otro dice no te voy a dar el gusto y el otro dice bueno yo voy a ayudar a este porque yo lo ayudé, yo lo llevé. Y estamos metidos en una serie de problemas que no sabemos cómo van a terminar. Una pequeña pausa.